es la mercadotecnia y bueno, realmente hablar de mercadotecnia en estos tiempos pues es hablar de nuestra vida cotidiana porque prácticamente estamos inmersos, estamos interactuando con muchas estrategias, métodos, ventas, visualización, posicionamiento y incluso estamos también en riesgo de caer en algunas falacias. Es importante nosotros entender que hablar de mercadotecnia es hablar no solo de creatividad, ni de procesos creativos nada más. Es hablar de estrategias, técnicas, métodos y un constructo bastante complejo, porque pues las campañas de marketing juegan un papel importantísimo en la difusión de un producto, pero también en que éste sea un éxito. El marketing o la mercadotecnia creativa surgen pues por la necesidad de hacer mucho más atractivas las campañas publicitarias y cómo poder vender, cómo posicionarnos, cómo visualizarnos y cómo resaltar el cúmulo de características ante todo lo que están compitiendo. Son muchísimas las páginas, muchísimas las campañas, pero no todas invierten, no todas hacen un manejo de imagen, de discurso que pueda cautivar a los clientes o consumidores potenciales. Entonces, hablar de mercadotecnia, pues podemos pensar que esto no es algo como que nuevo, sino que desde la historia del hombre hemos acudido a ciertas técnicas para vender, para que nos vean, para que nos tomen en cuenta. Siempre estamos de alguna manera compitiendo, mas sin embargo, es importante entender que en estos tiempos hay personas que se especializan en que tenga un alto valor el encaminar sus ventas y su visualización. El marketing creativo, como su nombre indica, depende de las capacidades creativas, artísticas de quienes se encargan de realizar las campañas, pero también de las estrategias del tiempo. Crear una campaña impactante que venda pues un producto cualquiera. Entonces, antes de la mercadotecnia creativa, pues no habían tantas técnicas especializadas hoy por hoy para que una campaña se vuelva un éxito y pueda crear una conexión con las personas. Tiene que crear también contenido de calidad, impactar a las personas, crear una imagen publicitaria, hacer la generación de un impacto enorme en la mayoría de las personas. O sea, crear publicidad es hacer ruido colectivo de las habilidades, de los beneficios de nuestro producto y crearle un prestigio, sea un perfume, sea algo de comer. Hay una variedad de formatos de los que nosotros podemos sacar partido, más sin embargo, no hay que ver el invertir en mercadotecnia como una pérdida, sino como una inversión. Entre más invertimos en este proceso creativo, podemos obtener mayores resultados, pero las cosas cambian de la noche a la mañana. Si bien podemos hacernos virales con un video, hay otro video que puede pasar desapercibido por poner algunos ejemplos. Más allá, perdón, de lo que es el marketing creativo realmente en su concepto, es cómo este puede ayudarme a mí o a mi empresa para posicionarme, para vender, para impulsarme. Hay muchas maneras de ganar dinero a través de la mercadotecnia creativa, pero el posicionar nuestras marcas en este mercado tan competitivo, pues no depende nada más de una simple estrategia de promoción. Se trata básicamente de una maquinaria que tiene una mentalidad para generar contenidos originales, relevantes, para atraer, para cautivar. O sea,
En un mundo saturado de información, de anuncios, de campañas, este tipo de mercadotecnia es una alternativa para que nuestra empresa o nuestro producto pueda destacar, pueda sorprender, pero pueda conectar emocionalmente con los consumidores. O sea que el marketing creativo tiene muchas ventajas. Entre ellas, nos da reconocimiento, nos da conexión emocional, pero también nos permite mostrar un compromiso con nuestros clientes. El posicionarnos también, además de un privilegio, pues es un gran compromiso. Tenemos a su vez no nada más que crear contenidos intrigantes y entretenidos, sino también hacer que nosotros mostremos compromiso para que nuestra audiencia se comprometa con nosotros. El interactuar con mensajes, el aumentar la visibilidad. No basta con las reacciones orgánicas, hay que invertirla, hay que capacitarnos, hay que dar tiempo. El crear fidelidad también se logra a través de la mercadotecnia creativa y obviamente esta nos permite tener un mejor posicionamiento. Hay diferentes características y principios que rigen las diferentes campañas publicitarias o creativas de marketing. Uno, la originalidad. Cada vez que tú subes un contenido original, tienes mayores posibilidades de romper esquemas y al crear este contenido, pues crear una curiosidad, crear asombro, crear en medio de todo este mundo de ruido, capturar la atención de tu audiencia. El ser innovadores, yo le llamo a la innovación, pues que la creatividad es como que un laboratorio que está constantemente creando ideas. O sea, en mercadotecnia se tiene que trabajar 24/7. Por eso debe de ser a través de un equipo. No lo puedes hacer solo y nada más de manera orgánica y de manera empírica. Te tienes que estar preparando porque te tienes que atrever a experimentar nuevas formas de presentar tu mensaje, pero a su vez tienes que aplicar las técnicas para mantener a tu audiencia como intrigada, emocionada, identificada. O sea, no es nada más innovar por innovar, por eso hay muchas campañas que pueden ser muy innovadoras, pero al final de cuentas no cumplen su objetivo. En un mundo digital de filtros, de retoques, la autenticidad es un tesoro. Y de ahí que este tipo de marketing se base, pues en mostrar la verdadera esencia de una marca, constituir relaciones basadas en la confianza, productos mágicos maravillosos que solo resaltan lo positivo y esconden lo negativo, entonces crean desconfianza. Hay muchos sectores, canales, donde nosotros podemos irnos adaptando y tomando muchas formas. Hay que saber dirigirnos a estos sectores y canales para cautivar a las diversas audiencias. Tener un contenido visual impactante es importantísimo. La narrativa emocional, darle un contexto, un sentido, darle una experiencia al usuario donde pueda sentirse inmerso y partícipe. La publicidad creativa, pues también implica la identificación y personalización no solo de tu producto, sino de un logotipo, de nombres, de historias. También las historias impactan mucho, que uno de los beneficios que puede darnos nuestro marketing creativo es el aumentar la visibilidad, pero también el tráfico de información, a la vez que podemos mantener con conversaciones y hacer conversiones de toda la información a lo positivo. Hoy por hoy tenemos que ir en mejoramiento constante de nuestra imagen, pero aquí hay que hacer una pausa en la búsqueda de ser auténticos y de mejorar nuestra imagen o la imagen de nuestra marca. A veces descuidamos nuestra reputación. Es importante
saber que nosotros con nuestras campañas estamos creando un prestigio. La fidelización de nuestros clientes depende de todo este tipo de acciones que son herramientas estratégicas que van más allá de lo convencional, pero también crean una construcción sólida de una imagen y una reputación. Hay que entender que los contenidos creativos también pueden ser un riesgo. A veces nosotros creamos cosas que en la mente de nuestros consumidores puede ser mal interpretada. Incluso hay palabras que deberíamos de evitar o mejor no usar. Si tú estás dispuesto o dispuesta a invertir tiempo, esfuerzo, capacitación para darle un valor genuino a tu audiencia, esto genera confianza, genera fidelización. No solamente en el momento te van a estar viendo, sino tus consumidores van a estar a largo plazo contigo. ¿Por qué? Porque están viendo em, los valores, se sienten valorados, se sienten conectados. ¿Cómo se pueden superar los desafíos hoy por hoy? Bueno, tenemos muchísimos obstáculos que en algún momento nosotros tenemos que superar. Estamos hablando de que hoy por hoy todo es cambiante. Entonces, em, ¿cómo vamos a ir adaptándonos a estos cambios en los que, híjole, cada día es más complejo ir a ese ritmo? En ocasiones hay obstáculos como la resistencia al cambio. Cuando nosotros no tenemos debida capacitación para ir superando esto, no nos adoptamos a un enfoque creativo que vaya alineado pues, al mundo real. La falta de recursos, el hecho de no invertir en un equipo de mercadotecnia, el no invertir en tiempo, el no pagar sueldos, el no tener constante contenido, ¿sí? Incluso el colaborar con otras agencias. El seguimiento es una de las cosas que a veces pues no damos, no medimos resultados. Tenemos que ver cómo estuvimos en esta semana, el mes pasado, el año pasado. Hay que tener un equipo analizando nuestros resultados. Decimos aquí en Tabasco, midiéndole el agua a los tamales. En ocasiones hay falta de coherencia entre uno y otro de nuestros contenidos o incluso el contenido no tiene nada que ver con nuestra marca. Esto hace que se vean pautas no sólidas, no congruentes, no coherentes y hace que no sea reconocible nuestra manera de comunicación. Tenemos que aprender sobre enfoque estratégico. Esto se tiene que aprender a través de la capacitación, algo que nos va a permitir alinear las ideas con los objetivos, los valores y con nuestro producto, nuestra marca y nuestros clientes. Se escucha facilito, pero tenemos que aprender a hacerlo. Hay cambios constantes en la industria, la moda, las tendencias. Hay que adaptar nuestras estrategias creativas según sea necesario. Y bueno, hay muchísimos otros retos a los que nos vamos enfrentando. El uso de palabras, el no medir a veces en ocasiones lo que decimos y cómo lo decimos, el herir susceptibilidades de otras personas. Y en ocasiones perdemos clientes porque hablamos de una manera no estratégica. El contestarle a un cliente, la frase del cliente siempre tiene la razón, no significa que no te puedes expresar. Significa que si el cliente se siente no atendido, no le digas, sí te estoy atendiendo, demuestras. Si no sabes cómo, mejor pregúntale, señor, señora, permítame atenderle de la manera que usted necesita. Vamos a replantear esto. Tenemos que optimizar nuestros contenidos, el que lleven nuestros contenidos, ese compromiso que tenemos
pero para eso necesitamos de marketing digital especializado en creatividad, en cuidado de las normas, de las leyes, en no caer o recurrir en faltas porque nos pueden poner una multa. Si nos bloquean el contenido, bueno, no es mucho, pero también puede tener impacto negativo en nosotros. Hay diferentes tipos de marketing, diferentes tipos de estrategias. Esta disciplina es tan extensa y tenemos que entenderla pues desde adentro para nosotros poder también entender por qué en ocasiones incluso compramos cosas que no necesitábamos y pues las compramos, ¿sí? Esta disciplina es tan extensa que nos facilita em, las actualizaciones y las diferentes opciones, pero tenemos que estar en capacitación constante. Tenemos que Digo, hay más o menos 20 tipos de marketing diferentes y por mencionar algunos. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que ir escogiendo dependiendo dónde vamos a llegar, si son en televisión, si es digital, si es escrito, si es directo, si es neuromarketing. Bueno, cada uno de estos, ¿qué vamos a usar? Por ejemplo, el uso de los colores, cómo se generan determinadas emociones con el uso de los colores, el contenido centrado en la creación y la distribución, cómo vamos a hacer los valores, o sea, hay que trabajar muchísimo los programas de fidelización, los canales por los cuales vamos a hacer este uso de la tecnología. Hay optimización en tiempos y recursos, cómo podemos centrarnos en tareas más importantes, cómo podemos simplificar. Hay variedad, hay aplicación de páginas web, la geomarketing, cómo vamos nosotros a geolocalizar dónde vamos a llegar nuestros servicios, cuál es el objetivo de captar a las personas, si es tener afiliados. Bueno, estamos en una guerra de información, pero al final de cuentas nosotros podemos comprender que al construir una propuesta de valor poderosa para nuestro negocio, entonces vamos a hacerlo mediante el crear y medir, porque la medición creo que debe de ir de la mano. Mucha gente crea y crea y crea, pero no evalúa qué es lo que está resultando. Alinear nuestros objetivos a los valores y obviamente la satisfacción del cliente. Eso es importantísimo. El marketing creativo y el marketing estratégico, bueno, ¿qué son? Bueno, cuando creamos un plan, nosotros básicamente su principal función es analizar cómo funciona, qué no funciona y qué tener en cuenta. El marketing creativo es crear, pero también el marketing estratégico y el marketing operativo tienen mucho que ver. O sea, una estrategia al fin y al cabo es un conjunto de acciones que una empresa lleva a cabo con un objetivo. Y pues obviamente es ser competitivo en el sector, es vender, es trabajar, es generar ingresos. Por tanto, podemos decir que podemos definir el marketing estratégico como un proceso que consiste en detectar las necesidades del consumidor, llevar, o sea, a cabo un análisis. Estamos viendo a nuestro cliente, viendo las tendencias y estamos analizando, recabando información y obviamente al final desarrollar una estrategia que permita pues conseguir una ventaja competitiva de acuerdo a esto. O sea, recopilamos información porque el conocimiento es poder del entorno, de las tendencias de nuestro cliente, incluso de las amenazas, de lo que puede pasar, del clima, de los tiempos, de las temporadas, todo es información. Incluso, fíjense bien, el análisis de mi competencia. No tengo que cerrar los ojos a la competencia. No, yo tengo que saber cuántas personas trabajan en la competencia, qué productos comercializan, cuáles son sus precios, cuáles son sus canales de distribución, qué estrategias de marketing están utilizando, todo. Conoce a tu enemigo y vencerás. Es una ley. El análisis interno de la empresa. Tengo que conocer mi empresa.
cada uno de sus departamentos. No es nada más sentarme a mandar, vendan esto, el otro, no. Analizar sus departamentos, sus procedimientos, sus recursos, sus problemáticas, sus cadenas de valor, cómo funcionan, cuál es esa estrategia entre producto, precio, promoción, distribución, tiempo, producción. Conocimiento es poder. La mercadotecnia no es nada más decir voy a subir a una imagen. Hay que hacer análisis interno y externo de nuestra empresa, pero también hay que hacer análisis políticos, legales, fiscales, económicos, socioculturales, ¿sí? Conocer mi entorno. Los avances o problemas tecnológicos, los ecológicos, todo es información. Hay cinco fuerzas competitivas de Porter. Hay que tomarlo en cuenta, pero para eso tengo que conocer. Si yo no sé de estos conceptos que estamos hablando, ¿cómo los voy a aplicar? La segmentación del mercado, el posicionamiento, ¿sí? El marketing estratégico también determina a qué grupo de consumidores nos vamos a dirigir. No a todas las personas les importamos. No se trata nada más de a quién llegamos, sino cómo le llegamos y si para mí es importante. Las estrategias de posicionamiento es que me vean, sí, pero ¿quién quiero que me vean? Queremos que me vean los consumidores que son clientes potenciales. A mí me decía una persona, pero es que tú manejas mucho, por ejemplo, Facebook. Sí, manejo Facebook, Instagram, TikTok y todo lo manejable. Por mencionar algunas redes, porque pues no. Que WhatsApp, ok. ¿Por qué? Porque depende, una red social te permite llegar a determinado grupo de personas. Hay edades, hay días, hay tiempos, hay temporadas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sabían ustedes que en una estrategia de mercadotecnia es importante qué día y a qué hora subo qué contenido en qué red social? Fíjense bien, el delimitar el mercado. Eso es importante. No es que voy a llegar a 800.000 millones de personas, sí, pero mi mercado va a ser de 5 personas. No me interesa. La oferta y la demanda también es importante. Cuando yo conozco mis capacidades, mis recursos, los de mi empresa y satisfago estas necesidades en los diferentes segmentos, voy a poder satisfacer a mis clientes. Y ahorita les estoy englobando infinidad de conceptos que nosotros tenemos que conocer. Si estamos hablando de mercadotecnia, tenemos que hablar de ventaja competitiva. Si no tengo ventaja competitiva, algo está fallando. Si yo no detecto los factores que puedo explotar mis potencialidades, pero no puedo cerrar los ojos a las potencialidades de mi competencia. Y no puedo cerrar los ojos ni maquillar ni hacerme oído sordo a las necesidades o campos de oportunidad de mi empresa. Los tengo que desarrollar. ¿Cómo voy a determinar la estrategia de marketing de mi empresa si no conozco mi empresa? ¿Sí? Cada uno de los puestos lo tengo que conocer, que el que barre, que cómo barre, que el que saca la basura, también es importante. En mi empresa todas las personas son importantes y para el marketing operativo tengo que llevar un control, ejecución y control de un plan de marketing. Así se llama en el marketing operativo. Pero ¿cómo voy a definir esta estrategia para que la lleven a cabo si no me preparo, si no invierto? ¿Sí? Tengo que tener un equipo preparado. Mientras uno está en fase de análisis, el otro está en definición de estrategia, el otro está en marketing creativo, el otro está creando una estrategia para marketing operativo, el tiempo, el esto. ¿Sí me explico? Entonces, hablar de mercadotecnia es hablar de un abanico amplio de situaciones con las que hoy por hoy yo estoy conviviendo. El marketing diseña precio, producto, promoción, distribución
y por qué yo a veces compro. ¿Sabían ustedes que más del 70% de las cosas que yo compro, las compro desde las emociones y no desde lo que lo necesito? Que más del 70% de las cosas que compro puedo prescindir de ellas. No era necesario. ¿Pero por qué lo compro? Porque hubo marketing estratégico, marketing operativo, marketing creativo, ejecución, control, que hizo que yo, al estar en este mundo en el que me bombardean de información y de campañas publicitarias, dijera, sí, acepto, sí lo compro. O sea, hubo antes un plan ejecutivo de marketing que hizo que yo, cliente, comprara eso. Me decía una persona, psicóloga, compré un vestido que no es de mi talla. Y le dije, ¿lo vas a regalar? No. Es que me dijo la muchacha, no tengo de tu talla, pero mira, llévatelo y esto te va a inspirar a ti para que bajes de peso. Lo cuelgas en una parte donde lo estés viendo en tu recámara para que eso te inspire a bajar de peso. Y yo le pregunté, me parece bien que estés inspirada en bajar de peso, qué bueno, pero ¿por qué no compraste el vestido cuando ya realmente habías bajado de peso? ¿Por qué hoy? Entonces, ¿cómo usan nuestras debilidades a través de la mercadotecnia para hacernos creer que están cubriendo nuestras necesidades? No hay que ser desleales, pero sí hay que ver la mercadotecnia desde otra perspectiva. Si yo soy la persona que está vendiendo, pues bueno, entonces tengo que hacer un análisis interno, externo, segmentación del mercado, buscar posicionamiento, determinar estrategias, estar trabajando 24/7, estar evaluando, pero a la vez yo soy una empresa, pero a la vez también compro. Y cuando yo desconozco de mercadotecnia, ¿qué creen? Compro sin estrategia. ¿Sabían ustedes que hay una estrategia de desinversión que consiste principalmente en retirar del mercado aquellos productos que ya no están obteniendo el rendimiento económico esperado? También para eso, ¿no? Las tienditas del producto de ayer, algo así se llaman, ¿no? Hay estrategias de crecimiento. ¿Qué busco con una estrategia? El menor impacto negativo posible y el mayor impacto positivo posible. Entonces, hay estrategias de penetración, de desarrollo de mercado, de desarrollo de producto, de diversificación. Muchísimas estrategias. Y esas estrategias que yo estoy mencionando ahorita, yo las puedo usar como empresa, pero a la vez las empresas lo usan conmigo. Por ejemplo, la estrategia de líder, una persona que me dice a mí que yo compre. ¿Y por qué compro? La estrategia del retador, la estrategia del que anda atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, las de los especialistas en nichos de mercado. Porque hay un grupo de personas que te están habla y habla. Tú pides una cotización y te preguntan, ¿cómo vamos? Ya revisó la cotización. Son estrategias. Y saben a qué grupo van. El marketing masivo, ¿sí? Pero también hay marketing indiferenciado, marketing uno por uno, marketing concentrado, diversos. Pero todas estas estrategias de posicionamiento que yo puedo usar para mi marca es la que usa el mercado conmigo. Yo le llamo que es entrar en la mente del consumidor para hacer que mis productos tengan mayor valor que los de mi competencia, prácticamente. Entonces, hay que hacer un análisis para vender, pero también hay que hacer un análisis para comprar.
la llamada cadena de valor de una empresa. ¿Cuáles son las actividades básicas y las actividades secundarias que son necesarias para la comercialización de un producto? Pero tengo que estar revisando, analizando cómo puedo comerciar, pero también tengo que detectar cómo voy a obtener resultados. ¿Sí? Em, el modelo de las cinco fuerzas, les decía, competitivas de Porter, maestra, ¿cuál es? Lean, jóvenes. Ya no tengo voz para hablarles. Bueno, vamos a decirlo así, que es una herramienta que se utiliza para hacer el análisis de una empresa. ¿Cuáles son esas cinco fuerzas? Los competidores del sector, la competencia potencial, los proveedores, sí, son importantes. Sin proveedores no hay productos. Los clientes y nuestros productos, sí, pero también los productos clave y los productos sustitutivos. Ah, son las cinco fuerzas. La segmentación del mercado se refiere, me da risa porque les voy diciendo los conceptos y me los preguntan. Bueno, está bien. Vamos a aprovechar el tiempo para que yo les diga, pero también aprendan a investigar. ¿Qué tal y les engaño? No es cierto, no les estoy engañando, pero en otras cosas en la vida no se queden nada más con lo que les dice una persona. Es una experiencia aprendida. La segmentación del mercado, pues es como el proceso de ir fraccionando. O sea, es todo el planeta Tierra y nosotros vamos a ir seccionando todo ese mercado global en pequeños grupos. Lo que hacemos con el pastel, ir haciendo pequeñas rebanadas. Se trata de que sean homogéneos porque pues una de las claves de la segmentación pues es conocer a mis consumidores potenciales y em, darle mayor importancia a ellos que a los que no van a ser clientes potenciales. Un elemento decisivo para el éxito de, de nuestra empresa, pues es hacer esta segmentación. Entre, entre más pequeño el grupo, mayor impacto podemos tener. Más sin embargo, también hay estrategias para grupos muy grandes. Hay que tener en cuenta que al segmentar, pues cuáles son sus necesidades, sus deseos, su poder de compra, su ubicación geográfica, el comportamiento de compras similares, las reacciones similares, bueno, un mix de cosas, porque el comportamiento es bastante complejo, pero pues tiene, la segmentación tiene un objetivo y eso es, en pocas palabras, definir quiénes son mis clientes potenciales. Hay mercados de negocios industriales, bueno, sí, son cuando les vendemos a otras empresas, cuando somos fabricantes o cuando nos dedicamos a la reventa de productos, pero también tenemos que demostrar que esos productos van a ser útiles para la empresa o para los clientes. La rentabilidad, la palabra rentabilidad es importante. Todas las estrategias de mercadotecnia deben de ser rentables. O sea, yo voy a invertir, pero a su vez tengo que generar oportunidades de crecimiento, oportunidades de ingreso, ventajas competitivas a través de, pues, la identificación y la focalización de mi campaña publicitaria. ¿Sí? Hay diferentes tipos de segmentación. También hay diferentes catálogos de productos que puedo ofrecer o impulsar en los diversos grupos. Son diferentes las variables socioeconómicas, sociodemográficas, depende de los grupos socioeconómicos como la edad, la geografía, el género. Tenemos que definir un perfil de segmento o mercado.
tenemos que seleccionar los medios de comunicación para alcanzar a determinado grupo particular. Identificar los compradores potenciales, cuantificar el mercado potencial, tener en cuenta a nuestros competidores, no nada más a nuestros compradores. Hay variables de ventajas y desventajas, pero también en un sistema de segmentación podemos tener un sistema de valores que pueden atribuirse a nuestros productos. No importa si tienes un catálogo muy grande de productos, tú vas a impulsar, pues, en este grupo el que ya de antemano sabes que pues es el que más te va a funcionar. Eh, el análisis, por ejemplo, del estilo de vida para una segmentación es importante. Mide los perfiles para definir un conjunto de personas, ¿sí? Y también tener en cuenta quiénes son los del billete, quiénes pagan. Si lo que vas a vender es para niños, pues también analiza a los papás porque son los que van a tener el billete. Y los abuelos que también luego somos medio alcahuetas. ¿Por qué es tan importante analizar la competencia? Bueno, la competencia nos permite también tener un aprendizaje viendo el toro desde la barrera, el saber cuáles son las fortalezas de mi competidor, sus debilidades, las estrategias que ha usado y pues obviamente la cuota de mercado. Nada en esta vida es fácil. No es malo invertir tiempo en conocer a mi competidor. Es una información valiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí ver qué cosas incluso puedo aprender y usarlas a mi favor y qué cosas me pueden estar perjudicando, ¿sí? Eh, no se trata de clonar ni nada, de investigar, de analizar, de saber, de identificar. ¿Sí? El objetivo de este análisis, pues, es obtener información valiosa. ¿Para qué? Para mis estrategias, para mi conocimiento. El saber también, incluso hasta sus planes futuros, ¿cómo no? Para yo poder ir a la vanguardia sin perjudicar. No hay que hacer nada desleal ni tampoco ilegal. Solo estamos hablando de ganar una ventaja competitiva. Hay estrategias efectivas para realizar análisis de competencia. Es importante seguirla. Por ejemplo, primero que todo, identificar a los competidores, jerarquizar a nuestros competidores. Y pues esto incluye que cualquier negocio que ofrece productos o servicios parecidos, pues también es importante analizarlo. No importa, ¿sí? Em, pero al final no hay enemigo pequeño. ¿Sí? Entonces es importante entender eso. Son estrategias, no nada más de guerra, sino del mundo en general y las podemos usar. Estudiar las estrategias de marketing que utilizan otras personas que se dedican a lo mismo que yo también nos puede llevar a crear diferenciaciones y también pues a destacar en el mercado. El evaluar sus fortalezas y también saber sus debilidades puede darnos perdón, oportunidades para mejorar en nuestra propia oferta y en cómo posicionarnos en el mercado. El monitorear las tendencias del mercado también es importante. Tenemos que estar a la vanguardia, crear estrategias efectivas, pero también analizar las nuestras y las de otros. Una empresa debe desarrollar estrategias de marketing efectivas para ganar ventajas, pero tiene que estar evaluando. Hay elementos claves para hacer análisis de nuestra competencia y de nosotros. El analizar los productos, cuál es la clave, la esencia de sus productos y de los nuestros. La calidad, sus características, el precio, cualquier cosa es información. El análisis del posicionamiento del mercado.
Cómo se fueron posicionando fue rápido, qué les sirvió. No se trata de imitar, se trata de aprender. El conocimiento es poder. El analizar la fortaleza financiera, tanto la mía como la de mi competencia. ¿Cómo puedo crear mayor rentabilidad con menor inversión? ¿Cuál es la capacidad que tengo para competir en el mercado y cómo potencializar esta capacidad? Las alianzas estratégicas también, el crear combos de venta. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, decimos en Tabasco, ¿verdad? El hecho de que yo pueda juntarme em, a otra persona que me pueda impulsar, que me pueda ayudar, pero que yo también pueda impulsar el bien común, compartir recursos, esfuerzos, estrategias, pero obtener también un beneficio compartido, ¿no? Entonces, tenemos muchas maneras de hacer acuerdos, de crear estrategias, pero volvemos a lo mismo, el conocimiento, la optimización de recursos, la reducción de costos, el potenciar recursos, el acceso a nuevos mercados, el darme a conocer no solo con mis clientes, sino con nuevos clientes, el reducir riesgos financieros. El riesgo, aunque sea del 1%, es riesgo y existe. El acceso a nuevas tecnologías sin descuidar lo anterior. Fortalecer la innovación, sí, pero tener en cuenta siempre qué cosa es lo que me está dando resultados, seguirlo impulsando. Tener lo que me da resultado ya comprobado y a la vez ir innovando. Por eso necesito un equipo. Hay diferentes tipos de alianzas estratégicas empresariales, temporales, permanentes, durante el lanzamiento de un nuevo producto, las horizontales, las verticales, las que son entre dos o más empresas, las contractuales, las de sociedad, las de co-branding, las de afiliación, las de consorcios. Hay muchísimas maneras y estrategias siempre y cuando nosotros podamos saber, ¿sí? Hay dos empresas grandísimas que siempre están juntas, una que vende hamburguesas y otra que vende refrescos de cola. Se dice que esa alianza es de 1955 o más atrás. Y crean nuevas estrategias, pero esa que les resulta y les mete dinero, no la dejan. ¿Cómo podemos hacer alianzas con otras empresas? Identificando objetivos comunes básicos. Hay que elegir el socio adecuado. Hay que analizar qué aporte de valor me puede dar. Que nuestra cultura, nuestra visión, todo sea compatible. Hay que negociar los términos que te beneficie a ti, pero a mí. Y las responsabilidades y los roles muy claros. Hay que redactar todo con papelito. Todo con papelito. Y con papelito que tenga validez ante notario público, por favor. Los mecanismos de comunicación, hay que estar monitoreando y evaluando el progreso de estas campañas, los compromisos a largo plazo, cómo se deben de hacer sin perder el enfoque. Ya les decía yo desde 1955. Y crean campañas y campañas y campañas, más sin embargo, las que le han resultado no las descuidan. Fortalecer las relaciones con las personas con las que tenemos alianzas. No hacer alianzas desleales. Adaptarse a los cambios del mercado, pero también a las necesidades mutuas. Cuando me conviene hacer alianzas como emprendedor, cuando necesito impulso, cuando necesito penetrar en el mercado, cuando necesito recursos.
cuando necesito agarrarme de la mano de alguien para visualizar. Las alianzas estratégicas permiten obtener bases firmes que garantizan un logro común, pero hay que analizar también que hay un entorno genérico. Una empresa es un sistema abierto. La planificación estratégica requiere también de análisis del medio, tanto de mi empresa como con la que me voy a aliar. Los cambios en las variables del entorno que pueden condicionar a nuestra empresa. Los demográficos, los económicos, los socioculturales, incluso los legales, los políticos, los tecnológicos, el medio ambiente, nuestro entorno, si el lugar se inunda, si hay terremotos, las oportunidades, las posibles amenazas, si estamos en un entorno hostil, si es cambiante, si es difícil de controlar. Es necesaria la visualización para anticiparse a los problemas futuros. Volvemos al análisis interno y externo de nuestra empresa, pero también con la que nos vamos a asociar. Cuando yo sé internamente, puedo tomar mejores decisiones. Identifico oportunidades de crecimiento, de desarrollo, que pueden ser mis debilidades. No hay que maquillar nada, hay que fomentar el trabajo en equipo, hay que profundizar en estrategias específicas, aprovechando al máximo, analizar la competencia, conocer mi empresa, saber sus potencialidades, sus debilidades, la segmentación del mercado, buscar posicionamiento, crear ventajas competitivas, determinar estrategias de marketing, tener en cuenta el medio ambiente, trabajar con empresas sólidas, todo desde la legalidad, crear documentos, tener sistemas de información, sistemas. Toda compañía tiene un microentorno y macroentorno, hay que tenerlo en cuenta, porque eso es el conjunto de fuerzas, pero también de debilidades. Una empresa pues tiene diferentes departamentos. Si te vas a liar con una empresa, conoce sus departamentos. Todas las personas pueden ayudarte. No vaya a ser que pagues costos muy caros y en lugar de impulsarte, retrocedas. Los proveedores, es importante tener una buena relación con los proveedores, porque gran parte del éxito de mi negocio depende de los proveedores. De preferencia no tengas un único proveedor, ten varios. Crea un escenario no nada más de comprador, sino de varias personas que te puedan proveer sus productos, porque esa es la parte central. Crea canales de distribución. Depende del tamaño del mercado y las condiciones de negociación, pero crea canales de distribución de acuerdo al mercado, a su origen, a su destino, de acuerdo a tus clientes. Tienes que saber quiénes son tus clientes, cuál es su forma, cómo tus competidores establecen conexión con sus clientes. El público objetivo, ¿qué es el público objetivo? Son las personas o grupos a las que te vas a dirigir con el objetivo de hacerlos tus clientes. ¿Cómo? Investigando sus necesidades, presentando tu producto, todo lo que ya anteriormente hemos visto. ¿Cómo puedo yo saber si me conviene ser comprador de esa marca o de ese producto? Conociendo todo esto desde la perspectiva del marketing. La estrategia se realiza con base al público objetivo. Y cuando yo compro, yo soy ese público objetivo. Tengo características específicas de las cuales depende el éxito. Y hay que tener mucho ojo. Por un lado, yo uso las estrategias con mi público, pero por otro lado también soy un público. Y todo es importante. Los colores, el lenguaje, la información, el diseño, todos los elementos en un producto, el pensamiento, el aprender del pensamiento de las personas. Por eso es que se hacen encuestas, estudios, análisis, qué funciona, qué no funciona.
¿En qué consiste la mercadotecnia? En tener todos los elementos, los ambientales, las eliminaciones de los desechos, las leyes de protección ambiental, las regulaciones del consumo de energía también, claro, por supuesto. Todo puede afectar a nuestra empresa y todo lo tenemos que conocer. Hablar de marketing no es nada más subir un contenido, es todo esto. Hablamos de globalización, sí, pero ¿qué tanto sé? Porque algunos países destacan más que otros porque le invierten, pero tengo que hacer que esta inversión sea rentable. El entorno político tiene que ver con las fechas, hay elecciones, no hay elecciones, quién gobierna, quién no, todo eso, sus características. Las leyes están cambiantes. El entorno legal lo tengo que conocer. El entorno cultural es importante. Los especialistas en el marketing intencional, así se llama, el estudio de la cultura, de los gustos, de la forma del consumo de las personas. Edward Taylor lo define como el conjunto complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido y aprendido por un individuo como miembro de la sociedad. Todo eso lo tengo que saber. Y si hablamos del entorno cultural internacional, también podemos meter tabúes, temporadas, vacaciones, rituales, rezos, creencias, jerarquías, educación, alfabetización, todo. Todo es importante, sus ideologías, los riesgos políticos, los grupos de interés, los mecanismos, todo es importante. Las técnicas más importantes pueden ser sustitución, inversión, combinación, exageración, eliminación, reordenación. Te das cuenta que con letras grandes exageran los valores del producto y con letras chiquititas te ponen lo que realmente no son sus potencialidades. Entonces, el marketing lateral, el marketing por inversión, la combinación de marketing, ¿sí? Em, el reconocimiento de nuestros clientes, la innovación. Híjole, hay mercadotecnia tradicional, lateral, digital, lo que quieras, pero tienes que buscar cuál es la que realmente te va a beneficiar. El diseño y rediseño de los puntos de contacto con el consumidor. La transformación digital tiene que ver con la reorientación pues, de toda organización. Tenemos que tener modelos ágiles, eficaces, relacionarnos con cada uno de los contactos y experiencias con el cliente. La transformación se inicia con una manera distinta de pensar. Los líderes empresariales, emprendedores e innovadores no debemos de perder de vista cuál es el camino, cómo debemos de planear, qué vamos a crear. Las oportunidades y la ocasión se tienen que crear. No hay que esperarnos a que nos caigan del cielo. La transformación digital, pues nos abre un nuevo espacio, pero un espacio cambiante en los negocios. Es responsabilidad de nosotros estar en entrenamiento, en transformación, en ofrecimiento, redefinir la visión de nuestra compañía si es necesario. Siempre pensando, perdón, en mejorar la experiencia del cliente. Y cuando yo soy el cliente, eso debo de pedir, una mejora en esta experiencia. Entonces, para tener mayor eficiencia y eficacia en nuestra publicidad, tenemos que tener innovación, personalización, temporalidad. Es importante definir cuánto tiempo o cuánto periodo tienen estos objetivos, la creatividad, la flexibilidad, la cuantificación
la optimización de recursos o menor costo, la versatilidad, ¿sí? ¿Cómo nos podemos adaptar a los objetivos? La movilidad, la experiencia. Hay muchas ventajas que podemos obtener a través de la publicidad, que es el alto impacto, la fidelización, la rentabilidad, los resultados rápidos. Podemos tener posicionamiento, visualización, entre otras, pero también hay desventajas. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir. ¿En qué? En tiempo, en investigación, en alcance. Por eso es importante identificar el mercado, optimizar, usar estrategias con canales adecuados, definiendo el presupuesto, el plan de acción y obviamente ir midiendo los resultados. Cuando hablamos de mercadotecnia, no hablamos nada más de publicidad. Hablamos de diseño visual, de estrategias, de posicionamiento, de impacto, de emociones y de cómo llegar a las personas. Pero todo esto se hace a través del conocimiento, de la conformación de un grupo, de una empresa. Y bueno, cuando ya entiendes todo esto, pues ya cuando eres cliente, ya no te dejas llevar tan fácilmente por cosas banales. Ya empiezas a tener mayor madurez en tus inversiones y en tus estrategias. Y bueno. Ya mi voz no da para más. Nos vemos mañana en el programa de radio todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en psicología en tu día a día, pero también los domingos aprendiendo nuevos conceptos, los miércoles aprendiendo sobre procesos cognitivos, neurolingüística y todo lo que tiene que ver con la psicología. Compartan, vayan a YouTube, vean mis en vivos de Facebook, compartan, no saben quiénes lo pueden necesitar. Y bueno, vamos finalizando, vamos finalizando nuestro Zoom y por favor manden sus tareas. Estamos en tiempo, pero no dejen las cosas para lo último. Eso es un aprendizaje de vida. Hay que hacer las cosas y entre mayor tiempo tienes, pues con mayor posibilidades de hacer más y mejores cosas.